Hoy vamos a dibujar con formas geométricas dos personajes del videojuego Fall Guys. Sí, no te pierdas ni un solo segundo de este video porque cada segundo vas a poder ver cómo dibujar cualquiera de tus personajes con la fórmula que te voy a enseñar. Vas a lograrlo, sí, y vamos a comenzar. Primero vamos a dibujar dos círculos. Con dos círculos, un círculo para la cabeza, un círculo igual para el cuerpo. Esto parece el número 8, efectivamente. Luego unimos por los costados con dos líneas, dos círculos para los pies. Dibujamos una línea horizontal y ¿qué más vamos a dibujar? Con triángulos. Con triángulos dibujaremos las manos. Dos manos, dos triángulos. Con líneas, los bracitos. Y líneas curvas para la panza, otro círculo en el pecho y otro círculo en la cara. Los ojos siempre son dos óvalos. Ya tenemos el contorno de nuestro primer personaje. Ahora dibujamos el contorno con marcador negro. Y ahora a pintar. Yo elegí el color amarillo. Recuerda que si dejas partecitas más claritas vas a poder ver brillos. Ahora vamos a hacer nuestro segundo personaje. Este personaje, al igual que el anterior, tiene dos círculos. Uno más grande y otro más pequeño. Dos círculos para los pies. Dos círculos para las manitos que están a la altura del ombligo. Unimos la cabeza con el cuerpo, los bracitos y el dedo gordo. Dos triángulos para las manitos. Con círculos y triángulos ya tenemos nuestro contorno. Para las orejitas de este personaje usaremos dos triángulos, dos círculos para los ojos y un círculo para la pancita. Los óvalos para las pupilas.
¿Y cuál personaje es este? Me parece que ya sé. Los championcitos. El contorno de los ojos. Una máscara. Pintamos con rosado la pancita, los bracitos, las orejitas y el resto contorneamos con marcador negro. De esta forma. Ya está quedando nuestro segundo personaje. ¿Y a ti? ¿Cómo te está quedando? Agrandamos un poquito la máscara. Las orejitas. Nos faltaba algo. 2 triángulos en la espalda. Este personaje se parece a Sonic. Borramos el lápiz y comenzamos a colorear. ¿Tú ya sabes qué colores usaremos? Los championes son rosados. Elegí el color azul, lápices de colores. Redondito, redondito, lápiz sobre lápiz, dale diferentes tonalidades y brillos. También puedes darles toques con marcador para oscurecer algunas zonas libremente. Para este dibujo utilizamos círculos, triángulos y óvalos. Espero que este video te haya gustado. Y como te quedaste hasta el final, tengo una sorpresa para ti. Recuerda suscribirte al canal y darme un like. Es un ebook totalmente gratis, manual del artista, en el que voy agregando más videos como este. Suscríbete y dame un like. Nos vemos en el próximo video de los personajes favoritos.